Hola a todos, bienvenidos otra vez a este espacio que es Raíces del Noreste. Yo soy Gina Cabrera, aquí está Asael Holtz. Estamos aquí en el Museo de Historia Mexicana, este gran espacio. Agradecidísimos de estar aquí, que nos reciban. 1492 es un año de los más impresionantes de la historia de la humanidad y que nos impacta directamente a nosotros. ¿Qué estaba pasando en ese año, en 1492? Noreste. Aquí teníamos la vida normal, seminómadas, cazadores recolectores. Estábamos haciendo lo que habíamos estado haciendo por miles de años. Ciudad de México, lo que es ahorita el centro, dominaba el Imperio Mexica, que después conoceríamos o nombrado por los historiadores como Azteca, y llegamos a Europa. Hay dos fechas que se definen o que se utilizan para definir el fin del medievo. Una es 1453, es un año también muy importante. ¿Qué pasa? Termina la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Vemos a la luz la imprenta de Gutenberg. Tenemos también la caída del Imperio Bizantino. Gran cambio. Y después de eso, 1492, nuestro año, el año que vamos a hablar ahorita. ¿Por qué piensas tú que es denominado nuestro año? ¿Y por qué tantas personas desconocen que sea nuestro año? Bueno, yo lo denomino nuestro año, ¿verdad? Okay. Es nuestro año porque es el año del que estamos hablando ahorita, del año que nos incumbe. Es un momento muy interesante, está el fin de la Edad Media, llega el Renacimiento. Los últimos 2 siglos ha habido muchos cambios en Europa, en ciencia, en tecnología. Los reinos en Europa se empiezan a conformar como los vamos conociendo ahorita. Entonces hay mucho movimiento en Europa, hay muchos cambios. Está empezando a cambiar de un sistema feudal a un sistema comercial que nos llevará al capitalismo eventualmente. Empieza el comercio, deja de ser costero, entramos a mar abierto, y con la comercialización, ya no dependiendo directamente de la tierra, Europa empieza a buscar expandirse. Es en este episodio donde los navíos de cada imperio empiezan a pelearse por las rutas en las que ya salían de sus países, o esto era... Las rutas que se estaban peleando eran más que nada las de África. Ah, las de África. Sí, en ese momento era lo que Europa tenía conocimiento. Y en África, ¿por qué no siguieron allá? ¿Y por qué decidieron moverse hacia lo que sería el Caribe, hacia lo que sería por acá? Vamos a ver dónde estamos. Nosotros ya vimos la escena de lo que es Europa. Vamos a ver la península ibérica, exactamente qué está pasando. El resto de Europa ya lleva más de 200 años de finalizar las cruzadas en Tierra Santa. Llegamos aquí, sigue su propia cruzada. Iberia sigue su propia cruzada, tratando de expulsar a los musulmanes de la península ibérica. Que en este caso Granada era el bastión, era el último bastión. El último bastión de los árabes, donde se quedaron por ¿cuántos años? 800 siglos. Digo, 8 siglos, 800 años más o menos. Wow. Increíble. Increíble. Por eso si hay personas que conocen por allá o que tienen raíces de allá, esa influencia árabe, ¿verdad? Musulmana, todavía hasta la fecha. Todo el Mediterráneo tuvo mucha mezcla étnica, mucho intercambio de conocimiento y de información en esa época, ¿no? Más ahorita, 1492, tenemos también a los reyes católicos, la gran presencia. Es the power couple of the moment. Llevan 23 años casados, ya se conocen, trabajan en equipo, unen fuerzas políticamente, saben de lo que hablan, saben lo que están haciendo y van por ello. Están buscando ver quién puede conseguir más destinos para poder explotar, o todavía no llegan a ese momento. Primero empezamos el año 2 de enero,
se expulsa a los musulmanes. Después de 10 años de estar peleando Granada, se gana Granada. 2 de enero arrancamos el año. Ya. Con esa noticia arrancamos el año. 2 de enero se expulsa a los judíos. Es hasta el 31 de marzo que tenemos el Edicto de Granada, que es cuando este documento que hace oficial la expulsión de los reinos de Castilla y Navarra a judíos y musulmanes. ¿Por qué a los dos por qué los meten en el mismo grupo? ¿Por qué no hay una diferenciación? La diferencia es que no son católicos. Ok. Sencillo. No son católicos, el que no esté con la corona, el que tanto como la fe, tanto políticamente, de plano. Hay razones económicas, hay razones políticas. El que un rey favoreciera a un grupo era cuestión que se podía utilizar como política para ir a atacar estos grupos. Aparte, nosotros en 1492 es el año que se les expulsa, pero antes de esto ya habíamos tenido ataques a juderías, conversiones forzosas, todo esto. Eso porque a fin de cuentas, todo esto que estamos hablando ahorita y estas preguntas, es porque aquí no llegaron los árabes. Aquí lo que eventualmente llegó al noreste fueron las raíces judías sefardíes. Sí. Lo cual va a tener su propio episodio, pero estamos haciendo recapitulación de hechos previos al por qué no vienen los dos grupos, por ejemplo, porque no vienen árabes y judíos juntos al noreste. Llegamos como criptojudíos. Sí. Que llegaron musulmanes probablemente. Okay. Pero habría que investigarlo y descubrirlo. Muy bien. O sea, está interesante. Todo el mundo estaba buscando, todos los expulsados estaban buscando un hogar. Exactamente, todos estaban buscando un hogar. Y en este caso, mi gran duda aquí es, ¿ya tenían conocimiento de que había todavía una opción? Todavía no. No. ¿Había rumores? No. Vamos a nuestra siguiente fecha, Cristóbal Colón. La siguiente punto importante de este año, ¿no? Cristóbal Colón ya había intentado antes con el rey de Portugal iniciar este viaje. Él ya traía en la mente, él ya había hecho sus cálculos, había visto mapas de varias personas, traía información. No puede convencer a Portugal y convence a Isabel. ¿Sí? Entonces llegamos ya al 17 de abril, cuando se firman las capitulaciones de Santa Fe, que es un contrato donde los reyes dicen, nosotros ponemos tal cantidad, ustedes ponen tal cantidad, y van con el respaldo de la corona. Ya desde ahí, ya con esta aprobación total, que era no solo económica, sino una representación divina, casi, del rey y la reina, religiosamente hablando. No, los entendemos como los reyes católicos, pero no se les veía se les veía como se les sigue viendo a las monarquías. Okay. Pero no con una divinidad, o cierta divinidad como el Dios te escogió para que usted nos reine. Bueno. Porque creo que el feeling... El Papa ¿sabes? Da la bendición y dice, ustedes son los escogidos y vienen ese feeling de, claro, pero es el respaldo, Sí, claro. Es el respaldo, es el respaldo que da la iglesia y que se los da hasta el año siguiente, les da el nombramiento de los reyes católicos. Exacto. Okay. Hasta 1493, ya cuando entendemos qué está pasando. Ahorita se trata de abrir una ruta a las Indias, el comercio, las especies. Sí. Eso es lo que buscaba Colón. Estaban buscando su supply chain, como dicen en inglés, o sea, las provisiones, lo básico, expandir lo comercial. Y pues llegamos al 3 de agosto, parte Colón, Puerto de Palos, llega a las Islas Canarias, que era la costumbre cuando embarcabas, y de ahí llega hasta el 12 de octubre, que pisa lo que llamó San Salvador en las Bahamas. San Salvador fue el primer punto donde aterrizan. Es la isla de Guanahani. Wow.
de ahí, ¿como cuánto tiempo se tarda para realmente que la información llegara a la corona de que ya había más territorios para explorar? En un principio, hay que entender, tú llegas, ves, o sea, has viajado a lo mejor a África, has viajado por el Mediterráneo, pero no conoces a las Indias, no conoces a la India, pero tienes descripciones, ¿no? De las personas, de que es una cultura diferente. Entonces, recién que llegan, pues ellos no se dan cuenta que acaban de llegar a un nuevo continente. O sea, regresan y tiempo después se empieza con gente que ya había viajado, esto no son las Indias. Esto no son las Indias. Y todavía ni siquiera estaba en esas fechas la idea del noreste, tal cual, de una zona entre lo que es ahora Estados Unidos, lo que es Texas, lo que es Aridoamérica, claro, y lo que el Golfo de México representaría, y lo que representa ahora, pero en ese momento no entraron, por ejemplo, al Golfo de México. No, se quedan en las Bahamas. Se quedan muy atrás, y bueno, más bien muy abajo, muy a la derecha, por así decirlo, si lo ves desde arriba. Muy al este. Muy al este, exactamente, perdón. Y el Golfo de México realmente no fue algo en ese momento destacable. En ese año no, en este año en particular, como te digo, todavía no hay la noción de a dónde llegamos. Llegamos a algún lado, encontramos tierras, encontramos esto y vamos de regreso. Vamos de regreso. A ver, la aprobación, a escuchar cuál es el feedback, a fin de cuentas, de los reyes, los consejeros y todo lo demás. Todos los movimientos de este año inician cambios impresionantes. O sea, a partir de este año vamos a encontrar que nuestro sentido del globo terráqueo cambia. Sabíamos que la Tierra era redonda, sí sabían que la Tierra era redonda. Mas no sabíamos, no teníamos el mapa completo. Exacto. Porque nos faltaba un continente. El continente americano. Detalles. Nada más un pequeño continente, el americano. Ahora, esto que está sucediendo en Europa, esto que está sucediendo en el mar todavía, el noreste ni en cuenta para la mayoría de estas personas y estos personajes históricos, pero podemos hablar un poco de lo que tú sabes de lo que estaría sucediendo en el noreste en ese entonces. Sí. ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Qué percibía la gente que habrá vivido en ese momento por acá? Era la gran chichimeca, estamos hablando de los nómadas, seminómadas, cazadores, recolectores, estaban divididos en tribus y naciones. Lo que se viviera, pues, los conflictos normales entre ellos, ¿no? Territorio, recursos, mujeres, siempre ha sido una de las grandes razones para la guerra. Mujeres. ¿A qué te refieres con mujeres? Al intercambio genético. Ok. Sí, siempre son un botín, niños y mujeres siempre han sido botín. Okay. Desafortunadamente. Y lo siguen siendo. Ha sido parte de la historia, nos ha perseguido todavía hasta la fecha, pero a veces en datos que se enseñan al público en general, no nos gusta mencionar estos detallitos de qué realmente está pasando al día. Sabemos que se busca comida, sabemos que se busca el agua, sabemos que hay comercio, sabemos que hay y sabemos que hay deporte, pero no es todo. Sabemos que hay mitote. Eso sí. Hay festejos, sí. pero no es todo. Hay más detalles, que esto es lo que a mí me interesa mucho cuando hablamos de estos temas. Sí. Ya cuando entremos en el tema de la gran chichimeca, vamos a entender que naciones y tribus, estamos hablando incontables. Yo no sé si ahorita hay alguien que esté cerca de tener el conteo total de cuántas, no creo que podamos, porque de muchas hemos perdido la información. Claro. Más, no era un lugar deshabitado. Ok.
Eso es de lo Eso que es vamos. importante. Estaba habitado. Estaba habitado. Y había movimientos, estaba vivido. Al ser un lugar que estaba habitado y que tenía esa cultura desarrollándose, en esos años, ¿tú crees que ellos estarían en su momento de subida, de bajada, término medio? ¿Ellos qué estarían en su Yo creo que desarrollo? está en su término estable, o sea, sí hay en el arte rupestre, me estaban platicando hace unos días, esto de astronomía, arqueología astronómica, ¿no? De marcas en el arte rupestre, que las estaciones y todo lo demás, sí hay desarrollada. Incluso la materia, o sea, la ciencia de la astronomía en ese entonces. Ya estaban con los astros midiendo sus estaciones y estaban teniendo sus registros a fin de cuentas. Como todos, o sea, todos volteamos, todas las culturas voltean a ver a las estrellas, ¿no? Es con lo que regimos nuestros años, nuestros ciclos, todo lo demás, ¿no? Y el movimiento de ellos, porque cuando hablamos de seminómadas, estamos hablando que tenían un rango en el que se movían. Ok. Entonces, tienen sus áreas donde sabes que vas a encontrar en qué fechas. Plasmaron en estas áreas en las que se movieron, plasmaron pictogramas, dejaron rastros. Sí. Nuevo León tiene el segundo lugar a nivel nacional en cantidad de arte rupestre. Wow. Tenemos una cantidad muy importante e impresionante. Vamos a hablar de esto, obviamente, con los especialistas, arqueólogos y todo, pero es muy importante. Tenemos que ir. Vamos a ir a los lugares. Vamos a estar yendo. Esto es parte de estos proyectos que están en puerta para llevarles a todos ustedes estas imágenes y las puedan compartir con cualquier persona que le interese esto y haya evidencia de que tenemos muchísimo que buscar todavía, que investigar, que explorar. Claro, tenemos mucha historia y regresando un poco a este año, que es el año pivote, donde donde da el giro en la historia, ¿no? Tanto para América como para el resto del mundo, porque es el encuentro de dos mundos. Las dos partes nos enriquecimos, las dos tuvimos crecimiento. Wow. Los dos tuvimos ese crecimiento simbiótico, pero totalmente entrelazados las dos historias a partir de ese año y hasta la fecha. No nos hemos podido separar. Hemos sido totalmente de la mano, ¿no? Unos han perdido, otros han ganado, muchos han muerto, otros han vivido, pero a fin de cuentas, ese año pivote que mencionas nos marcó, hizo esa alianza, no porque las dos partes estuvieran de acuerdo. Claro. No es así, pero hasta la fecha podemos ver que así es. Mira, y para mí lo más importante de ver este momento histórico es, a lo mejor aquí en el noreste no estábamos conscientes, pero el paso ya se había dado, ya habían llegado, ya había sido el encuentro entre estas dos culturas. Qué interesante. Al hablar de la zona noreste y en el año pivote donde cambia todo esto, a mí me quedan muchas dudas, no porque sean dudas que no tienen respuesta, pero al contrario, son dudas que te abren toda una gama muy amplia de datos, de información, pero a fin de cuentas, las familias, el concepto de la familia. ¿Cuál era el concepto de la familia? Conocemos el de Europa, pero ¿cuál es el concepto de las familias acá? En ese año pivote, ¿qué pasa con las familias? El concepto de la familia es como en todas las tribus, o sea, es muy unida. Los hijos son hijos, o sea, no hijos de todos, ¿verdad? Pero pues no son hijos del pueblo, pero sí pero no, o sea, se mueven en tribus, las familias son clanes. Ok, clanes. Clanes, y luego se vuelven naciones, ya el español después le llamaría rancherías, más es esta unión tribal. Al momento de que empiezan a subir, sabemos que el centro
el sur del país. Es de lo primero que se coloniza, es de lo primero donde entran los barcos, los españoles en este caso, y ¿cuándo empiezan a subir hacia este territorio? Esto ya viene siglos, o sea, digo siglos no, ya viene mucho después. Okay. O sea, del año en que estamos partiendo a ese momento es un brinco de décadas. Más, como dijimos, es el momento en que hicimos el choque social, el choque cultural, el reconocernos, hay alguien diferente que no conocía. Tanto para nosotros, que no conocíamos a los españoles y después al resto del mundo, porque también empezamos a conocer a los africanos, después a los filipinos, empezamos el comercio con China, hablando de México en general, y pues en el noreste empezamos a recibir españoles, portugueses, criptojudíos, italianos. No era solo los españoles quienes llegaron. Wow. En Europa la cosa está que arde, por así decirlo, sí. Y empiezan estas leyes más estrictas de identificar quiénes sí y quiénes no. Claro, esto empieza ya hasta 1493. 1492, Colón, también se dice mucho que venían judíos con él, muy probablemente, porque todavía no se había limitado, cuando partió Colón, todavía los judíos estaban en el tiempo, los judíos tenían hasta el final de julio para salir y Colón parte en agosto. Ok. Más. O sea, pero ya eran estas fechas en las que tenían cierto ultimátum o estaban en fechas. Ya había que buscar a dónde ir y ese es el apoyo, ¿no? De buscar lugares nuevos, rutas nuevas. Esas rutas que ya sabemos que terminan aquí en lugar de terminar en la India, ¿crees que haya sido parte de la motivación esa necesidad de huir, pero que hubiera estado disfrazada por el hecho de no podérselo decir a la corona tal cual? La ruta, mira, no todas las rutas fueron esa necesidad. Fueron casos muy aislados de que se tiene de comunidades criptojudías en México. Algunas en los Altos de Jalisco, algunas se mencionan en Cotija, Michoacán. Yo no he encontrado datos sobre eso, más se menciona. Y el noreste, Nuevo León. Nuevo León. Sí, el resto de la comercialización en esa época es otro tema. Sí. Es gente buscando aventura, dinero, establecerse. Y a fin de cuentas, muchas de estas personas se van con la resolución de nunca volver. Casi era, si muero y no regreso, pues... Pero como muchas, o sea, en ese momento en cualquier viaje, aún inclusive dentro de España, tú podías hacer un viaje que te iba a tomar meses dentro de España para llegar, como criptojudío, adelantándonos a los temas, o cualquier persona en España que quisiera venir acá, pues si vivías así como que en Granada y esa área, pues no había tanto problema. Pero si vivías en Galicia, te tenías que aventar y como quieres un viaje. Claro. Cualquier viaje en esa época representa un riesgo. Qué interesante, porque esta percepción que nos han contado, estamos brincando tantos años y tantos procesos que tratamos de verlo desde esta perspectiva actual. Difícil. Y no nos ponemos en esa situación donde encontrar agua, solo para un viaje, que tú tuvieras tu suplemento de agua, y tus de raciones. Comida, el escorbuto, todos los problemas que los viajes de meses implican, ¿no? Y solo por tierra. Ahora, los que involucraban cruzar el mar y ni siquiera un continente entero, o sea, de un continente a otro. Sí. Wow, ha haber sido todo un tema para ellos en ese momento. Todo un tema, y hay algo muy importante para mí en todo este año, la figura de Isabel la Católica. Ok.
Para mí es una mujer muy inteligente, estratega, fuerte, mucha inteligencia emocional, decidida. Decidida, siempre en movimiento. Terminan o sea, 2 de enero estamos expulsando a los musulmanes, en abril ya estamos firmando contrato para ir a buscar nuevas rutas comerciales. Estamos en movimiento. Rápido. Sí, o sea, sí. Es una mujer que hizo de España lo que es España, junto con Fernando de Aragón. O sea, eran un matrimonio fuerte, de power couple, como ya habíamos mencionado. Muy inteligentes los dos, se entendían. Más para mí, si voy a dejar como a un personaje de este año, es Isabel. Yo entiendo, pues Colón es Colón y la historia decía que se subió al barco y llegó. Más todo eso no hubiera podido ser posible sin Isabel. Recordando que ya el rey de Portugal había dicho que no. Wow. Y no era la primera vez que Colón había negociado esto con los reyes de España, más finalmente se da este año. Esta figura femenina tomando la decisión, la batuta de Fuerte. Que se llevara a cabo esta empresa, esta encomienda y la bendición, a fin de cuentas, que le dan a Cristóbal Colón. Sí, pues, que no podemos dejar de lado que era una parte súper importante. Ahorita aquí, ¿quién pide la bendición para tomar un avión? ¿Sabes? E ir a China, ¿no? Pero en ese entonces hacer todo esto requería... Hay que verlo más como una empresa. O sea, tú estás en una empresa y estás mandando a alguien a descubrir un nuevo mercado, una nueva ruta comercial. Porque al final de cuentas, los reinos, los gobiernos, todo tiene una estructura y un sistema. Entonces, cada sistema tiene elementos en sus medios de comunicación. Entonces, lo que empiezan los reyes católicos de España es a unificar España. Todavía no se conocía así. Ellos inician la unificación, empiezan a hacer lo que es España ahora en ese momento. La primera monarquía absolutista. Hay que recordar, en este momento las monarquías empiezan a cambiar de ser monarquías feudales a monarquías absolutistas. Wow. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? La monarquía feudal estaba organizada en feudos, pequeños reinos, y vivían directamente de la tierra, ¿no? En la absolutista, ya el rey, está acá el rey y la reina, muy importante, de todo un área, y hay comercio. Ok. Ahora, ¿se paga tributo a los reyes? Claro, siempre se pagan impuestos, muerte impuestos toda la vida. Sí, eso es lo más importante porque no es un formato nuevo, no es una propuesta diferente, simplemente se está adaptando a esta situación de esta época. ¿De ahí qué viene después? De ahí, pues, esto arranca el fortalecimiento naval de Europa, más España se convierte en la gran fuerza naval, ¿no? Inclusive lo podemos ver en las películas, por ejemplo, Piratas del Caribe. Nunca vencen a los españoles. La armada española, la armada invencible, la armada más fuerte de la época. Se vuelven los españoles y la corona española. Claro. Están los ingleses, por el otro lado, donde siempre, y Portugal, que están, incluyendo Holanda, que están peleando todo ese pedazo del Mediterráneo y estas salidas hacia el Atlántico. Sí, después, al año siguiente, Portugal y España, pues ahí el Papa ya llegan a un acuerdo, ¿no? A partir de qué latitud cada quien puede llegar a colonizar. Wow. Más bueno, España se queda con es la el tesoro. Es la bendición, vuelvo a... ¿Quién tiene la bendición y quién no la tiene? Pero todos la tenían en ese momento. Cuando este gran poderío naval empieza a pelear estos territorios, se acerca más esta colonización total, se acerca más esta fuga o esta provisión para estos expulsados de Europa. Se abre una nueva opción.
Una Exacto. nueva opción, 1493, ya cambia. A partir de 1493 tú no puedes viajar a ningún territorio de Castilla, del Imperio Español, sin tu documentación de limpieza de sangre, que era pues demostrar 5 generaciones atrás que eras cristiano viejo. Wow. Y esto dentro del país, esto dentro del territorio. Dentro del territorio para quedarte y para viajar a territorio de la corona. Wow. Demasiados requisitos. O sea, era, ¿cómo se comprobaba en ese entonces que alguien tenía Genealogía. 5? Claro, qué importante es. Sí, ¿no? Y digo, desconocemos, y yo desconozco cómo se documentaba todo eso en aquel Sí. entonces, pero debe de haber escritos. Sí, hay información y ya teníamos la imprenta y obviamente teníamos un rato ya escribiendo. Ese dato de la imprenta, ese año donde la imprenta explota ahora sí, hace el gran cambio para que estos documentos tomen tanta relevancia y puedan ser más legibles para todos. 1453 es un año también muy importante. Claro, yo tomo 1492 como el que más me parece a mí que nos cambia, ¿no? Pero la caída de Constantinopla no es cualquier cosa. La Biblia, Gutenberg, el cambio, ¿no? O sea, En Alemania. todavía seguimos Wittenberg. leyendo libros. Claro, Pero desde ahí, para mí, esto es lo que sucede en ese año y por eso se me hace muy importante, baja la información de demasiadas enseñanzas, demasiadas materias, demasiadas prácticas, todo empieza a bajar poco a poco. Empieza Poco a algo poco. muy, muy interesante. El índice de los libros prohibidos. Tema, cuando yo era niña mi papá me decía, chiquita, mijita, si quieres encontrar un buen libro, búscalo en el índice de los libros prohibidos. Te aseguro que es bueno. Qué interesante, desde ese entonces está la prohibición a la par de que se empieza a producir. Hay un desfase. ¿Ok? Hay un desfase, pero pues entendemos que venimos, de nuevo, de la Edad Media al Renacimiento, hay muchas ideas nuevas. Claro. Hay un cambio, viene un cambio en la forma de los niveles socioeconómicos, la estructura social, hay un cambio cultural, hay un cambio económico. ¿Ya existía la clase media en ese entonces? La burguesía. Solo, no existía clase media. Solo Ya burguesía. estaba saliendo la burguesía. O ya estaba, ok. Pero no existía previo a eso, ¿verdad? En el feudalismo. No, muy bien. Entonces ya empieza. Sí, con el comercio empieza la burguesía. Empiezan a suceder estos grandes cambios que ahorita ya los tenemos como muy... Digo, ya nadie ni siquiera lo percibe como algo diferente o algo o sea, ya lo percibimos como algo, un derecho natural, derecho básico, pero no lo era. Mira, no lo era, no lo fue. Muchas cosas que consideramos ahorita un derecho básico, pues durante casi toda la humanidad no lo fueron, ¿verdad? Obviamente la esclavitud es algo inhumano, algo de lo que no estamos de acuerdo, más es algo que está en la historia de la humanidad. Y es algo que como humanidad, con el conocimiento de la historia, podemos decidir terminarlo. Como todo, o sea, la historia ¿para qué nos sirve? Para aprender de ella y ver, ok, estamos en este punto, venimos de acá, aquí llegamos, y sobre esto tomar las decisiones a dónde queremos dirigir nuestro futuro. Para eso estamos estudiando esto, para entender quiénes somos, de dónde venimos y poder decidir conscientemente hacia dónde vamos y con quiénes. Me encanta esa parte en la que recordamos por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí y todavía no sabemos hacia dónde vamos. Y son preguntas muy complejas, pero la historia nos pone los pies en perspectiva siempre, siempre. Y aquí estamos, con esto cerramos. La historia está aquí, estamos en el Museo de Historia Mexicana aquí en Nuevo León, que nos prestó este lugar, este mural increíble. Por favor vengan, y cuando vengan
échese un clavado en nuestra historia. Van a ver las cosas diferentes después de que oigan cómo llegamos aquí. Gracias.